Bienvenidos a la tercera entrega del ciclo de conversatorios del Centro de Estudios de Historia Profunda de los Mundos No Modernos. Esta vez vamos a hablar un poco de historia general con nuestro amigo Mariano Plotkin, colega de la Casa de Estudios UNTREV. Hola Mariano. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. En un día un poco frío. Día frío, pero aquí estamos. Sí, yo medio resfriado, así que me disculpo. Creo que todos un poco, ¿no?, de resfrío en estos días. Vamos a hablar un poco de historia general. Bueno, sos especialista en Cercano Oriente Antiguo, sabés que este ciclo es un poco sobre esa temática en general. Sé dónde queda, pero eso... Sabés dónde queda, sí, sobre todo te enterás de noticias sobre el mundo contemporáneo. Pero sí ha sido, desde que yo he llegado a esta casa de estudios, una luz, digamos, con la cual conversar siempre, establecer un diálogo, sobre todo en temas teóricos y en cómo vemos la disciplina, que aunque a veces diferimos un poco, pero compartimos un montón de cosas en cuanto a esa visión general. Hemos ¿no? dado cursos juntos. Hemos dado cursos juntos en 2000... En plena pandemia, ¿no? Sí. En 2020, sí. Curso que todavía la gente recuerda mucho, sobre todo por su título. Espero que bien. Sí, en general, sí. De eso he recibido muchas noticias últimamente. Mariano, quisiera empezar con... O sea, me gustaría como una visión general que podemos compartir, ¿no? Totalmente. Yo cuando inicié mis estudios a partir de historia en Cercano Oriente Antiguo, ¿no?, generalmente notaba que ciertos modelos o ciertas maneras de entender los estudios o la historia impactaban más que otros, ¿no? Sobre todo aquellos que utilizaban algo que tuviese que ser un poco más agarrable, digamos, ¿no?, para los estudiantes, que tuviese que ver algo más con la situación contemporánea que ellos viven habitualmente, y que con esos modelos que pertenecían o que tenían que ver con realidades más modernas, aplicados al mundo antiguo o a cualquier situación del pasado un poco más remoto, eran, digamos, casi predecibles, ¿no?, a partir del momento en que veían la introducción, y de esa manera decían, acá encuentro la luz y puedo entender todo, ¿no?, a partir de esto. Sin embargo, yo, en particular, no me sentía muy satisfecho con eso. ¿Sí? Quizás porque a veces el éxito momentáneo te nubla y vos decís, digamos, vamos a buscarlo por otro lado porque quizás acá haya un engaño, ¿no? Y tampoco notaba que muchos de mis compañeros de estudio se sintieran en la misma línea, ¿no? Pero, sin embargo, esa aplicación de modelos formados o formateados en un mundo más moderno hacia un pasado más remoto, a mí me hacía ruido. ¿A vos te sucede lo mismo con ello? Mira, sí, en general las carreras de historia, o por lo menos la que yo hice hace más años de los que prefiero recordar, estaban muy orientadas sobre todo, en primer lugar, a las historias nacionales. Y en segundo lugar, sí, a tratar de aplicar categorías originadas en el presente o pasado que podía ser más o menos remoto. Y no solamente el pasado remoto, digo, 100 años atrás, 20 años atrás. Por eso vos también te dedicas a algo que tiene que ver con siglo XX. Exactamente, sí, o siglo XIX, o qué sé yo. Lo que pasa es que ahí, sí, creo que eso es un poco lo que estuvimos conversando muchas veces. Por eso me entusiasmé con la mirada de algunos antropólogos, para tratar de entender un poco cómo acercarme a ese pasado. Pensar el pasado como un otro, es decir, esta idea del pasado como un país remoto donde las cosas se hacían diferentes, eso no es de un antropólogo, es de un escritor inglés, Hartley. Me pareció una idea brillante. Son esas cosas que uno lee una vez y dice, esto está bueno. Es decir, no tratar de buscar similitudes o buscar, si se quiere, una comprensión directa, sino entender el pasado como un otro. Entonces, para entrar en diálogo con un otro, primero que nada uno tiene que identificarlo como un otro, si no se convierte en un monólogo, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas categorías de análisis que nosotros utilizamos que van desde clase social hasta género, si querés, sí, que tienen mucho sentido y mucha relevancia en el mundo contemporáneo, pero yo no sé si en el siglo XVIII se pensaba en esos términos, creo que no. Sí. Yo no sé si el concepto de Estado puede ser aplicado a la historia antigua, eso me lo dirás vos. Sospecho que no. Sospecho que habrá otras formas de estructurar el poder. Yo no sé si digamos, un sumerio, vos le podrías hablar de Estado y te entendería las dimensiones en las que vos entendés el Estado. ¿No? No lo sé. Sobre todo si le hablas en español, ¿no? No, eso desde ya. Pero uno hablando en sumerio. Sí. Pero digo, esto no es necesario que te vayas a la historia muy remota. Pensemos en nuestra propia trayectoria vital, digamos, ¿no? ¿Cuántas cosas eran datos absolutamente incuestionables, de sentido común más lato, hace 10 años atrás, 20 años atrás, y que hoy ni siquiera se consideran como posibilidad, digamos, ¿no? Yo siempre tengo una anécdota personal.
Yo estudié economía hace también muchísimos años y tenía una materia que se llamaba Sistemas Económicos Comparados, plena dictadura militar, que era transición al socialismo. Porque nadie dudaba que iba a haber una transición al socialismo. El tema era... Incluso cuando estaba la dictadura militar. Año 80 estoy hablando. O sea, ellos van a ganar. Es decir, bien, bien. el tema es cómo, en qué condiciones, cómo hacer esa transición, digamos, ¿no? Sí, sí. 30 años después, mi hijo estudia economía y llegamos a la conclusión de que las materias que cursamos ambos eran bastante similares. Y yo le pregunté qué había en sistemas económicos comparados. Y cuando iba preguntándole eso me estaba dando cuenta de la estupidez de lo que estaba preguntando. Mi hijo, para empezar, no entendía qué es lo que había de comparar. Y en segundo lugar, cuando le hablé de transición al socialismo, me preguntó si... El mundo es otro. ¿De qué estaba hablando? Sí. Lo que cambió es el mundo, la realidad. Estamos, casi te diría, para usar un término caro a ciertos antropólogos, en una ontología diferente, ¿no? No es nuestra visión del mundo lo que cambió, es el mundo el que cambió. Entonces, si esto lo podemos pensar en la trayectoria vital de alguien que vivió muy poquitos años como yo, imagínate si lo pensamos en 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 años, ¿no? Entonces, me parece que esa es una dimensión de la historia que debería ser muy enfatizada en los programas de estudio, más allá de que la mayoría de nuestros alumnos van a ser docentes, van a tener que ajustarse a un programa determinado que por ahí no pasa por estas cosas, pero me parece que como mirada sería muy importante tenerlo presente, ¿no? Sí, por lo general los estudiantes responden bien a esa idea. Sí, esa es la idea, que se entusiasma. Y lo bueno de establecer un contacto y un diálogo con vos es que fíjate que lo mismo que yo puedo sufrir para el mundo más remoto, también vos lo sufrís en términos contemporáneos en el siglo XX y el siglo XIX, ¿no? Es otro mundo, específicamente, ¿no? Y bueno, ¿y en qué medidas uno podría ajustar, ¿no? Un modelo o una idea de historia o un modelo de fenómeno o algo así, y una idea de hombre también, ¿no? De ser humano en esa época. Encontrás ciertas dificultades en las fuentes en el siglo XX, ¿verdad? Para encontrar ese hombre que por ahí habita al lado tuyo el día de hoy. Mirá, yo empecé a experimentar con el género biográfico, como sabes, recientemente escribí una biografía, ahora estoy intentando escribir otra. La de José Ingenieros. Y ahí tuve una experiencia, esto fue como una revelación cuando estaba escribiendo eso, porque después de vivir 7 años con una persona, ingeniero se metía en mi cama, estaba en mi mesa de comer, digamos, ¿no? Uno cree que se hace amigo de esa persona. Hasta que un día descubrís que si esa persona resucitara, y Ingeniero murió en 1925, digo, no fue hace 5000 años, ¿no? Si esa persona resucitara, yo no podría entenderme con esa persona, es decir, no sabría de qué le estoy hablando y yo probablemente no entendería de qué me está hablando él, ¿no? Entonces el ejercicio es otro, no es hacerse amigo, es entenderlo como un otro radical, al cual yo voy a tratar de aproximarme, el trabajo es mío, no de él, digamos, yo voy a tratar de aproximarme con las mejores herramientas que puedo. Pero esto con el género biográfico se ve muy claramente, porque finalmente estás tratando con una persona, un igual, un par, ¿no? Alguien que era un intelectual, que uno supondría que teníamos... Un montón de cosas en común. Ideas en común. Claro que sí. Y sin embargo no. Y sin embargo no. Entonces ese es el punto, ¿no? Yo creo que está en comprender la alteridad del pasado, ese es el punto principal, para después sí entrar en diálogo con ese pasado, con esa persona, con lo que sea, ¿no? Perfecto. Esa es una dimensión, ¿no? La temporal, que te trae esas... quizás mucha gente no esté siendo muy amiga de complejizar ese tema, pero también lo vemos en forma sincrónica, ¿no? Es decir, con cosas fenómenos que suceden al lado nuestro, bueno, de lo cual no somos partícipes, pero tampoco tenemos herramientas o quizás... Bueno, a mí me pasa eso con la situación política actual, si puedo hablar. Es decir, yo considero que todas las herramientas analíticas que tengo quedan obsoletas para entender esto. Entonces tengo que generar otras. Esto es otra cosa. Y esto es compartido por muchos intelectuales hoy en día. Y se parece por mucho. Yo estaba hablando con un intelectual muy prestigioso que me decía exactamente lo mismo, lo cual me tranquilizó porque es una persona más inteligente y más culta que yo, así que dije, no estoy tan... Sí, estamos un poco todos iguales, sí, con lo que está pasando. Pero en el mundo entero, no solamente en Argentina, ¿no? Y hoy también nos desayunamos con las noticias de Francia. Bueno, Hungría, Israel, hay muchos lugares. Sí, cosas que creíamos Estados Unidos, cosas perimidas, ¿no? Bueno, la historia trae... No perimidas, porque esto es otra cosa, no se parece a lo que... No, que creíamos perimidas. Sí, pero que no son perimidas porque además son otra cosa. Sí, digamos. Claro. No, digo que creíamos perimidas en un sentido casi de sentido común, ¿no? Sí. Pero no. Bien, la historia entonces tiene esa riqueza, ¿no? Esa y es lo que lo hace interesante, ¿no? Sí, pero dijiste en un momento que habías encontrado respuestas en la antropología, ¿no? Una antropología que tampoco es
hace gala de una historicidad plena, ¿no? No, lo que me interesa en la antropología, lo hemos hablado y a vos también, es el tema del giro, lo que se llama el giro ontológico, ¿no? Giro ontológico. Que es la idea de mirar las cosas no de una perspectiva culturalista, no pensar que hay una realidad en la cual los distintos grupos, sobre la cual los distintos grupos creen cosas, sino que pensar que los grupos pueden vivir realidades diferentes, ¿no? Que lo que hay son realidades distintas. Es decir, y lo que en realidad esa mirada me parece tiene de rico y nos sirve a nosotros, es que es una mirada que focaliza la atención en la diferencia. Lo que hace es explicar la diferencia, ¿no? Entonces, lo que genera es un tipo de preguntas que me parecen interesantes. Había dado un ejemplo, ¿no? Todos sabemos que en la Edad Media había hombres lobos. Había hombres lobos, la gente se moría, mataba, salía a cazar hombres lobos, y de tipos que se autoidentificaban como hombres lobos, ¿no? Que se confesaban frente a sus inquisidores, que eran hombres lobos. En el siglo XIX también. Bueno, en el siglo XX también, porque yo los he visto en Corrientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, frente a ese fenómeno, uno puede formularse distintas preguntas con niveles distintos de estupidez, digamos. La más estúpida de todas sería, ¿vos creés realmente que la gente se convertía en lobo en la Edad Media? Eso me lo preguntó un científico bastante prestigioso. Y mi respuesta fue casi tan estúpida como la pregunta. Le dije que yo no había nacido, así que no me consta, pero que probablemente no. Casi periodista. Claro. Sí. La segunda pregunta, un poco más inteligente, sería, bueno, ¿a qué fenómenos sociales o a qué procesos sociales, esto parece que es un tema de clase social, de grupos subalternos que luchan con todo? Todo fantástico, pero andá a hablarle a un tipo del 1200 sobre eso y seguramente no te va a entender mucho. La pregunta que a mí me interesa, y eso se aplica a los hombres lobos de la Edad Media y a los rituales afro-brasileños de hoy y a muchas otras cosas, es ¿cómo es vivir en un mundo donde hay hombres lobos? ¿No? Esa es la pregunta que me interesa. Y eso me parece que es el fundamento del giro ontológico, ¿no? Es decir, ni siquiera preguntarse si realmente esas realidades son tan distintas, si hay hombres lobos o no es lo relevante. Lo relevante es qué pregunta uno hace. Y me parece que la pregunta relevante en estos casos es esa, ¿no? ¿Cómo es vivir en un mundo donde hay hombres lobos? ¿Cómo es vivir en un mundo contemporáneo, actual, Buenos Aires, donde los problemas vinculados a la subjetividad no son internos, sino que dependen de entidades no humanas que te poseen, por ejemplo? Ahora ¿no? vamos a ese tema, sí, muy interesante. Entonces, sí. Eso me parece que es la cuestión del giro ontológico, preguntarse por la diferencia, ¿no? Eso es. Sí, a mí me pasa que por la naturaleza de mis temas de investigación, un mundo donde la gente camina al lado de los dioses sin verlos, digamos, es lo normal, ¿no? Donde los dioses solamente la diferencia que tienen con algunos es mayores poderes y una mayor altura, un cuerpo más voluminoso, digamos. Y donde, bueno, en la Biblia lo vemos frecuentemente, ¿no? Ahora que sí. Dioses que caminan. Bueno, ahora que se cita tanto, ¿no? El Pentateuco, digamos. Bueno, hay partes donde Moisés mira de reojo el paso de Dios, ¿no? Sí, o Dios que va con cuidado para que no lo escuchen Claro. Adán y Eva, ¿no? Por ejemplo, exactamente, esas cosas que también vimos en parte en el seminario. O sea que yo estoy mucho más familiarizado, estoy mucho más familiarizado con esa idea. Ahora, ¿qué tipo de respuesta da sobre ese mundo, no? Me sorprende mucho que los estudiantes de historia actuales, sobre todo aquellos que recién empiezan, están mucho más afines a esa idea que otros que por ahí tienen todos los mayores vicios, ¿no? O que vienen más de una parte más militante, política, y que buscan en la historia casi... Sin justificar situaciones actuales. Claro, consagrar esas ideas que ya venían preconcebidas, ¿no? Así que muy interesante esto de meter un poquito el palito y empezar a revolver y salen cosas nuevas muy interesantes. Pero hay una cosa, discúlpame, que me parece que es fundamental. Si vos preguntás para qué sirve la historia, así rápido y te lo tengo que contestar rápido, yo te diría que el único objetivo de la historia es desmontar el sentido común. Como la sociología. Es eso, ¿no? Como cualquiera de las como humanidades, ¿no? Es eso, es una manera, una mirada para desmontar el sentido común. Por eso yo siempre digo a mis alumnos que yo no estoy en la universidad para enseñar, sino para desenseñar. Ese es mi objetivo, ¿no? Es decir, desmontarles el sentido común. ¿Me vas a hablar de Estado? Bueno, entonces decime qué llamas Estado, ¿no? ¿Me vas a hablar de clase social? Bueno, explícame por qué se aplica a lo que vos querés hacer. O sea, te metes en ese caso con dos temas que son muy álgidos. Digo, pero puedes elegir cualquier otro concepto y te va a pasar lo mismo. Se te ocurre, va a pasar lo mismo. Sí, sí. Siempre para mostrar cómo se forma el sentido común, trato de explicarles la cantidad de supuestos que uno tiene que hacer para algo tan simple como cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Si tenés que pensar que no hay psicóticos, que no hay daltónicos, que todos los autos tienen frenos que funcionan bien, que las luces funcionan bien de los lados. Digo, tenés que hacer una serie de supuestos sobre los cuales no reflexionás.
Pero ¿qué pasa si abrís esa caja y empezás a reflexionar sobre los supuestos? Pandora. En este caso particular, obviamente no salís a la calle, pero digamos, nuestro trabajo con la historia es eso, ¿no? Es decir, dejar de lado los supuestos, dejar de lado lo consagrado, dejar de lado el sentido común y desmontar cada una de esas categorías y ver qué hay atrás, ¿no? Y qué se puede hacer con eso. ¿Te sentirías cómodo con la frase muy perimida ya? Pero perimida no sé si decirlo, ¿no? Porque se utiliza mucho todavía, de enseñar historia para no repetirla. No, es un disparate. Digo, qué sé yo, si la repetimos o no. Lo que digo es simplemente desmontar esa parte de la realidad que no se cuestiona. Bien. Ese es el punto. Perfecto. Y, digamos, merced a todas las lecturas antropológicas, sociológicas o de teoría social, ¿no? Mezcladas con historia también, o con algunas corrientes históricas, ¿te definís como historiador o te definís como algo... qué sé yo, como un híbrido, un ser humano, utilizando un poco... un ser humano, no sé. Un ser humano seguro. Historiador es una palabra que me queda un poco grande, digo, historiador es Atul Alperín, historiador es Carlos Ginzburg, yo no soy el colega de ellos, ¿viste? Así que me queda un poco Pero bueno, grande. sin llegar a eso, digamos... Es como, qué sé yo, sí, no sé, nada, hago lo que puedo, como diría el poeta, con técnica que puedo, ¿no? Sí. A mí tengo la salvedad de tener títulos que, salvo de licenciatura, ¿no? Dice historia, pero el resto no. Bueno, mío es también. como un campo, ¿no? Bueno, mío también, yo tengo 2 títulos, uno Pero dice historia, me reconozco muy historiador. Qué sé yo, sí, historiador. Pero no sé, mezclando con un montón de cosas. Bien, bien, bien. Aprovechando, ¿no? El giro ontológico, estamos por iniciar un seminario en UNTREF, en el cual vas a participar. Sí. Noto cierta sorpresa. Trataré. Vas a estar Como el tema de presente. horario. Pero... Claro, donde vamos a tratar de estudiar el giro ontológico, cómo se dio y cómo impacta eso en la historia, porque hasta ahora no lo vemos, ¿no? No parece estar muy presente en la historia, ese giro ontológico. Y no sé si tanto en las otras ciencias sociales, al menos en Argentina, Bueno, está presente y no presente. En antropología un poco más, que sea algunas cosas de sociología, qué sé yo. Pero vamos es que a yo ver. esas distinciones disciplinarias trato de olvidármelas todo lo que puedo, no sé qué es la diferencia, porque digo... A eso iba, ¿no? Es decir, bueno, llegó un por eso momento en digo- que varios autores, no solamente Yo lo veo como nosotros, una caja de herramientas donde uno Bien. saca lo que puede para usarlo como puede. Digo, si tengo que construir esta mesa, no voy a usar las mismas herramientas para construir la luz, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, voy a usar lo que colocar el necesito. cable. ¿viste? A propósito de eso, caja de herramientas, una historia que sea impactada por el giro ontológico, ¿te parece que tiene que dejar atrás un montón de herramientas y colocar otras? ¿Esas otras de dónde vendrían? Seguramente, no lo sé, digo, a ver, te digo, mi experiencia, yo uso, es decir, ni siquiera me cuestiono qué herramientas uso las que me sirven, ¿no? Es decir, el objetivo es construir la mesa, no pensar las herramientas que voy a usar para construir la mesa. Entonces uso lo que Bien. tengo a mano. Y sí, saco cosas de la antropología, saco cosas de la sociología, saco cosas de, qué sé yo, el pensamiento crítico, saco cosas de la historia, de la literatura, digo, qué sé yo, lo que me sirva en ese momento, ¿no? Y lo que yo esté en condiciones de utilizar, porque digo, hay aparatos muy sofisticados que yo no sabría cómo usarlos. Recuerdo a mis compañeros de sociología en el Colegio de México que hacían lo que ellos llamaban correr modelos matemáticos, eso que no tengo la menor idea, debe ni ser siquiera por ahí- ni cómo se por ahí llaman, son ¿no? fantásticos, no Bien. lo sé, pero digo, también me superan, digo. Sí, absolutamente, ¿no? Dijiste lo de humanos y no humanos. Es un área que a mí me interesó mucho. A mí también. Lo he hecho casi sin preguntarme, ¿no? Ahora lo veo más claro, digamos, por otras lecturas, antropológicas también. Pero ese tema, digamos, abre lo que vos decís, una caja de Pandora, ¿no? Es decir, nosotros podemos establecer una historia larga de la especie humana con un montón de cambios y ningún derrotero ya escrito, ¿no? Pero que básicamente se explica por esa relación con entidades no humanas, que pueden ser de diferente naturaleza, ¿verdad? Desde animales hasta espirituales. Bien. Ese mundo yo lo veo más claro cuando se habla de sociedades cazadoras-recolectoras, el tiempo del Paleolítico, ¿no? Sociedades más móviles. Tenía una cosmovisión ligada a esa relación, ¿no? Sin embargo, esa relación en términos más modernos es como soslayada. Eso es la llave y además se ve al día de hoy. Acabo de terminar un libro sobre ese tema precisamente y ahora estoy escribiendo otro. En particular lo que me interesa a mí para estos textos es lo que se llama cultura terapéutica, cómo se llama una cultura terapéutica. Parece un tema medio trivial, pero no lo es en lo más mínimo, porque lo que hay atrás es toda una idea de subjetividad. Cómo se construye una subjetividad, ¿no? Entonces, si uno piensa que hay una subjetividad moderna individualista, digamos, ¿no? En la cual el individuo vive cierto nivel de aislamiento subjetivo, ¿no?
y que ese individuo genera sus propios problemas. Digo, el psicoanálisis sería el caso más claro. Que has Hay un trabajado inconsciente mucho. que me, Sí. que me genera. Esa es una opción. Pero resulta que cuando salís al campo, digamos, te encontrás que esa es solo una opción, ¿no? Y que convive con eso gente cuyos problemas están generados no por eso, sino por trabajos de brujería, por entidades que poseen. Hoy en Buenos Aires, en 2024, no te estoy hablando de Sumeria, ¿no? Entonces, el tema con eso, y ahí viene la cuestión del giro ontológico, es que cada una de estas visiones está basada en una ontología diferente. Es decir, o mis problemas se generan internamente, o mis problemas los generan entidades no humanas, ¿no? Pero lo que es más interesante es que muchas veces esas dos ontologías conviven en la misma persona. Entonces ahí se te empieza a complejizar la cuestión, ¿no? Pero todo esto para decirte que no es un problema de la antigüedad remota, es un problema actual de hoy. Problema no porque sea malo, digo, problema en el sentido de cuestión compleja. Lo habíamos dicho al comienzo. Es eso. Y donde lo que hay que poner en cuestión es toda la idea que tenemos de la construcción de la subjetividad moderna. Es decir, no, ese es me parece que es el punto, ¿no? La conciencia, sí. Sí. La conciencia, el inconsciente, digo, todo lo que nosotros consideramos parte constitutiva de la subjetividad que se empezó a formar en el siglo XVI y que llega hasta el día de hoy, ¿no? Sí, dijiste lo de las entidades no humanas en el sentido de entidades casi... No, casi no, espirituales. No, espirituales. Mirá, en sentido un caso que nosotros trabajamos... Iba a decir no tangibles, digamos. Bueno, pero también está el caso de las mascotas, los animales, las las mascotas, otras los especies. animales, la forma en las cuales uno se vincula con ellos. Yo acabo de renunciar a un viaje de 3 meses en Alemania el año próximo por mis 2 gatos, digamos. Sí. ¿No? Es decir, hay muchas maneras de las que los vínculos con los objetos. ¿No? Los objetos, bueno, Bruno Latour ha trabajado muchísimo sobre la agencia del objeto y me parece que hay algo, por lo menos, a ver, no casarse con esto, porque uno no se casa con nadie. Yo ya me casé 2 veces y fracasé. El tema es, casi 3 te diría. Menos con un objeto de estudio, sí. El tema es tenerlo en la cabeza, aunque sea para olvidárselo, ¿no? Pero tenerlo en la cabeza presente. Bueno, ¿con qué estoy trabajando? ¿Cuál es mi material? ¿Cuál es mi objeto? ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho con el tema de la neolitización, ¿no? Y esa es la domesticación de animales, claro. que la perspectiva moderna es casi un objeto, ¿no? Es decir, bueno, lo domestico y lo hago trabajar. Lo que pasa pero es que mucho más complejo. Es mucho más complejo que eso. Y el tema es que ahí tenés una especie de miradas un poco antitéticas, si querés. O no sean antitéticas, pero por lo menos tensas entre lo que sería la historia profunda y el giro ontológico. Porque donde la historia profunda busca continuidades y procesos, el giro ontológico está buscando diferencias y cortes. Sí. Entonces, hablando de historia profunda, en ese caso también, se puede homologar, digamos. A ver, sí, puede ser probable. Yo no soy un experto de historia profunda, pero por lo que pude leer, digamos, en el sentido de que lo que está buscando es procesos evolutivos, coevolutivos, digo, ¿cómo se llama? Vinculaciones con el medio ambiente, digamos, ese tipo de grandes procesos a larguísimo plazo, donde puedes explicar desde la Revolución Francesa hasta muchas otras cosas. Sí. Bueno, lo que busca el giro ontológico, que es el que a mí me interesa, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Son los cortes, las soluciones de continuidad, las diferencias en lo contemporáneo, las asincronías de lo sincrónico, digamos. Pero son miradas que en el fondo, a ver, digo, son antitéticas del punto de vista conceptual, pero que uno busca la manera de articularlas y de pensarlas, ¿no? Por supuesto. Bueno, te agradezco compartir conmigo este espacio de diálogo. No, ha sido un placer como siempre. Seguiremos hablando, por supuesto, en cada seminario. Bien, y esto ha sido la tercera entrega del ciclo de conversatorios del Centro de Historia Profunda de los Mundos No Modernos. Nos veremos en la próxima entrega con más contenidos. Sigan aquí.